Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos, nuevamente en el Árbol de la Vida. Seguimos con la doctrina y convenios. Esta semana veremos de la sección 85-87. Son secciones muy cortas, pero tienen muchísima información, muchas cosas que se pueden aplicar tanto a nuestras vidas como a acontecimientos que estaban sucediendo también en ese tiempo. Em, En ese tiempo José Smith estaba leyendo una carta que le había enviado W. o William W. Phelps, y el encabezamiento dice que es una parte de una carta que vivía en Independence. Phelps, no sé si se acuerdan de él. Phelps era el que estaba a cargo de la imprenta. Él estaba a cargo de hacer pasar todos en una imprenta, las revelaciones que José Mí recibía y también otras imprentas. Y José Mí dice que contesta las preguntas acerca de los santos que se habían trasladado a Sion, pero que no habían seguido el mandamiento de consagrar sus propiedades y por ende no habían recibido sus heredades de acuerdo con el orden establecido de la iglesia. Y en esta carta, José Smith les recuerda algunos puntos que él había hablado anteriormente en la sección 42, también la sección 51, pero esta vez los recuerda y le agrega también un poquito más a ciertas cosas. Entonces vamos a leer algunas partes nomás. Aquí en el primer versículo habla del deber del secretario. En ese tiempo el secretario era John Whitmer. Él estaba a cargo de los registros de la iglesia, registrar la historia de la iglesia. Y dice, llevar una historia y un registro general de la iglesia, de todas las cosas que acontezcan en Sion y de todo lo que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo. Estaban recordando de que debían llevar un libro y de acuerdo a algunos historiadores, dice que José Smith llevaba un libro de todas las personas que consagraban sus bienes. Dice en el 2 así como su manera de vivir, su fe y sus obras, también los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. Todo tenían que anotar, todo tenía que ser registrado. En el 3 es contrario a la voluntad y el mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban sus heredades por consagración, conforme a su ley, que Él ha dado para diezmar a su pueblo, a fin de prepararlo para el día de la venganza y el fuego. Vamos a leer hasta el 4 cuando dice, ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historia de la iglesia. Y actualmente cuando las personas son excomulgadas o son suspendidas de sus derechos, todavía ellos mantienen sus nombres dentro de los registros de la iglesia. La iglesia le ha dado mucha importancia a llevar los nombres de los registros de la iglesia. La iglesia de Jesucristo le da mucha importancia a todo lo que son miembros de la iglesia. Sabemos que tal vez encontremos en algún lado líderes que no cumplen sus funciones como deben ser, eso lo sabemos, pero la iglesia se ha encargado muchísimo de, de ver a sus miembros, ver todos aquellos que participen, entren en la iglesia, eh, puedan saber cómo están viviendo, cómo están sus necesidades, eh, si necesitan ayuda, también se le envían personas para que puedan recordarles también sus deberes, tanto sus deberes como en familia o los deberes de cumplimiento.
de algún llamamiento en la iglesia, que nosotros los conocemos ahora como ministrantes. Es muy importante, la iglesia siempre le ha dado mucha énfasis a esto, que los miembros que estén registrados es una parte importante de la iglesia. Y si yo no quiero juzgar mal, pero es la única iglesia en este mundo, en este planeta, que hace esto, que conoce a cada uno de sus miembros, que saben quién son, también sabe sus necesidades, sus problemas y sus dificultades. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudarle, brindarle ayuda. Que si nosotros tenemos algo que nos sobra, poder entregarle a aquel que no tiene. Si tenemos algo que podemos ayudar a personas. Todo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Y yo he hablado anteriormente en nuestros capítulos y he hablado acerca de la mano de obra que la iglesia ofrece de personas voluntarias. Millones de horas han dado alrededor del mundo a las personas que tienen necesidades, cualquier tipo de necesidades. La iglesia siempre ha estado ahí brindando ayuda, sea miembro o no miembro, la iglesia siempre ha ayudado a todas las personas. Y también está hablando acerca de los apóstatas. Em, Estos que se fueron de la iglesia, hay personas que se alejan de la iglesia y empiezan a atacar a la iglesia. Muchos de ellos piden que sus nombres sean sacados de la iglesia, que ya no quieren estar más registrados. Y esto es un poco interesante. No podemos decir que es gracioso, pero causa un poquito de sentimientos así como de, de risa, porque en ninguna otra iglesia, si uno se quiere ir de otra iglesia, no tiene que hablar a nadie, no están registrados, las personas no saben quién es, tal vez se conozcan entre ellos, pero los líderes de esa iglesia no tienen la menor eh, recuerdo o interés o no conoce a la persona quién son los miembros de esa iglesia. Pero en la iglesia nuestra sí llevamos los registros de las personas, llevamos su llamamiento, también la iglesia tiene registrada eh, a las personas que han recibido el sacerdocio, tienen la autoridad del sacerdocio, ahí pueden públicamente, no públicamente, sino la persona interesada puede buscar su línea de autoridad del sacerdocio, no importa los años que han pasado, yo estuve viendo que está la línea de autoridad mía en la iglesia desde el tiempo que yo lo recibí el sacerdocio. Y la iglesia le da mucha importancia a esto, ¿no? Y las personas piden ser removidos de la iglesia. Es la única iglesia que existe en esta tierra que las personas cuando se van piden que se les saque los nombres. En otro lado no es así. Directamente uno se aleja y se va, cambia de religión, no importa si usted fue bautizado en la otra, puede bautizarse de nuevo en la otra, pero en esta es algo muy serio. Esta es la iglesia de Jesucristo y las personas, aunque no se den cuenta, ellos saben en su corazón que están haciendo algo que es sagrado, es muy importante para su salvación. Ellos saben dentro de sí mismos, aunque su mente está confusa, dice que no quiere saber nada con la iglesia, normalmente uno se iría, ¿no? Pero hay personas que piden ser removidos. Y es muy triste poder ver a personas cómo sufren después de ser removidos sus nombres. Em, es como decir, yo no creo más en Jesucristo y me voy, ¿no? No sé, algo grande, es muy terrible la situación. Y quería leer algunas,
alguna información. Ustedes mismos las pueden buscar esta información. Si ustedes van a biblioteca, van a Historia de la Iglesia, Estudio de Doctrina, ahí en Revelaciones y Contexto, ustedes bajan y eh, encuentran bastante informaciones, también antecedentes históricos de la iglesia. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Bien, después de buscar todas estas informaciones que pueden ir ahí en la historia de la iglesia, em, también quería leerle algunos antecedentes históricos que nos daría un poquito más de información al respecto. Eh, Ahí en ese lugar eh, pueden encontrar los antecedentes históricos adicionales, están en los manuales de instituto o también de seminario. Dice que en noviembre de 1832, más de 800 santos de los últimos días se habían reunido en la tierra de Sion, en el condado de Jackson, Missouri. Eso lo pueden encontrar en los papeles de José Smith. Se esperaba de los miembros de la iglesia que se asentaran en Sion, que vivieran de acuerdo con el sistema de consagración que había mandado el Señor. Y esto lo encontramos en Doctrina y Convenio 42 o 57, el 58 también y en el 72. Eso quería decir que un miembro consagraba o dedicaba su propiedad y recurso al Señor mediante una escritura legal que afirmaban tanto el miembro como el obispo, que firmaban tanto el miembro como el obispo. A cambio, el miembro se le daba mediante otra escritura legal propiedades y recursos llamado heredad o mayordomía, de acuerdo con las necesidades y las carencias de la familia de ese miembro. Los miembros que se asentaron en el condado de Jackson, Missouri, y fueron obedientes a la ley de consagración, recibieron una heredad de tierra que habían adquirido los representantes de la iglesia. Y había muchas cosas que estos miembros no hacían, tampoco recuerdan que ellos lo que podían ir a la tierra de Sion, ahí en Missouri, tenían que llevar por escrito una autorización dado por tres élderes o un obispo para que ellos pudieran ir. Había muchos que se fueron sin permiso y al llegar ahí no querían consagrar sus heredades. Y para el de Patria esto fue muy, muy difícil. Causó muchos problemas. El de Patria a veces se frustraba. Yo pienso que cualquier persona que haya estado en la posición de Edward Patris, que tenían que administrar tantas personas, también proveerle a ellos medios para que puedan vivir y pasar buenos momentos en ese lugar. También tenía que proveer cosas espirituales. Era un trabajo muy, muy grande el que tenía em, Edward Patris. Y por supuesto, al estar frustrado, se quejaba mucho. Él pensaba que los líderes no estaban haciendo bien su trabajo, que José Smith estaba fallando. Hubo muchas quejas, pero ¿se acuerdan? Leímos en el capítulo anterior de que Sidney Rigdon lo había criticado duramente a Ewa Patris, y cuando ellos fueron a visitarlo, calmaron sus ánimos, pudieron hablar y explicar bien cuáles son los problemas que tuvieron y se perdonaron mutuamente. En esta carta, José Smith también habla de muchísimas, muchísimas cosas, como ser, vamos a ir al versículo 4 y 5, vamos a leerlo, que también esta es una aclaración
de Doctrina y Convenios 51. Dice, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni de los de sus hijos se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta diciendo. Y vamos ahora a leer del versículo 6 hasta el versículo 8 y vamos a tocar algunos puntos. Dice, en el versículo vamos a comenzar del 7 dice, y sucederá que yo Dios el Señor enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro del poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras, palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos, cuyo nombre, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Este versículo muchos lo han interpretado mal, la han llevado contextualmente al significado de que va a aparecer siempre una persona que es poderosa y fuerte y que va a poner en orden todas las cosas. Esto estaba enviado, esta carta había sido enviado en respuesta a, a Phelps, que se estaba quejando de muchos problemas que había y qué solución podían dar. José Smith está hablando aquí directamente de Edward Partridge, que era el obispo, el encargado de todo esto. En el 8 seguimos, dice, mientras que aquel hombre, o sea, Edward Partridge, que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Y todos aquellos cuyo nombre no estén asentados en el libro de memoria, no hallarán herencia en aquel día, antes serán desarraigados, y se les señalará su porción entre los incrédulos, en donde es el lloro y crujir de dientes. Em, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento hubo una persona que tocó el arca y lo que sucedió. Y esto está referente a esa escritura que lo vamos a ver más adelante, que fue herido por un golpe de rayo. Y más adelante va a decir el nombre de la persona. Y, y todos aquellos cuyo nombre en el 9, ¿no? Todos aquellos cuyo nombre no estén asentados en el libro de memoria, no hallarán herencia en aquel día, antes serán desarraigados y se les señalará su porción entre los incrédulos, en donde es el lloro y el crujir de dientes. Am, Quería mostrarle em, de lo que estaba hablando aquí. Esto sucedió en Israel cuando David estaba trayendo el arca de vuelta. em, y conocemos la historia de Asú, se llamó. El, Dios había dado una orden de que nadie podía tocar el arca. El arca representaba al Dios mismo, al Dios altísimo. Representaba a él el arca. El único que podía estar cerca del arca, que estaba ubicado en el lugar más santísimo del, del tabernáculo, era el sumo sacerdote. Podía estar ahí. Los sacerdotes no podían ni acercarse a ese lugar. Y Dios había dicho que él iba a cuidar y proteger el arca. Pero en ese momento que cuando el arca volvía nuevamente, lo habían sacado de los filisteos,
David traía el arca, los sacerdotes iban cantando, tocándola ahí, haciendo música porque el arca volvía nuevamente para Israel. Los bueyes iban pisando piedra y se movía de un lado para el otro el arca. Y Azú tuvo miedo de que el arca podía golpearse y caerse. Podemos pensar que fue un acto instintivo de Azú de ver que el arca se movió como para caerse y él quiso con sus manos frenarlo. Em, pero hubo más que esto, ¿no? Em, Esto lo encuentran en el segundo Samuel, capítulo 6, lo que sucedió a Usa. Él comete dos errores que nosotros también los cometemos, causando que nos caigamos espiritualmente. Primero, tanto Azub, el sacerdote, y nosotros asumimos que el arca, en este caso, el arca que se estaba por caer, o algo en la iglesia está mal. Y tanto Azú como nosotros podemos pensar, decimos, no vamos a permitir que el arca se caiga o que la iglesia se caiga. A veces pensamos que nosotros podemos convertirnos en salvadores. No vamos a permitir que, sabiendo que Dios es que Él dirige y que cuida, en ese caso el arca, y en este tiempo la iglesia, Jesucristo mismo la guía y la cuida. A veces nos convertimos en estas personas y pensamos que nosotros tenemos la capacidad o la responsabilidad de salvar el arca. Eh, Nosotros no debemos asumir que los líderes de la iglesia, eh, nosotros debemos asumir que los líderes de la iglesia tienen un corazón recto y no asumir que están haciendo algo malo. Esto es lo que nosotros debemos siempre estar pensando, que si el Señor llamó y puso a líderes en ese momento, tanto en nuestro barrio como Estaca o en la primera presidencia de la iglesia, si lo ha puesto ahí, hay una razón justa para él. Y él no va a permitir, él dijo que en esta última dispensación no va a suceder nada grave. La iglesia va a continuar hasta el final, hasta la segunda venida de nuestro Salvador. El segundo problema que tuvo este sacerdote Azú, él piensa que es la persona que podrá arreglar el problema. Él pensó que él era la persona adecuada para solucionar ese problema porque nadie hacía nada, porque los bueyes movían el arca de un lado para otro como si estuviera por caer. Él pensó que él era la persona adecuada para esto. Y ahora, actualmente, a veces nosotros pensamos que nosotros seríamos mejores eh, presidentes del Quórum de Elder o mejoras presidenta de la Sociedad de Socorro, de las mujeres jóvenes. También pensamos que podemos ser mejores que el obispo o el presidente de estaca. A veces pensamos que la iglesia no se caería si nosotros estuviéramos ahí. Y no es así. El arca Dios la protegía y la iglesia actualmente Jesús mismo la protege. Em, Nosotros tenemos en la iglesia normas y reglas que dicen cómo corregir los problemas o errores. Dios no dejará que el arca, o la iglesia en este sentido, se caiga o se pierda, como en los barrios, en las estacas o en la iglesia en general. Debemos confiar en nuestros líderes. Jesucristo no dejará que se caiga. Em, Este es el resultado de estos versículos que hemos leído, eh, de qué quería decir José Smith con prevenir que,
que va a caer la persona que quiera sostener el arca. José Smith dijo arca, pero representa a la iglesia misma. Entonces vamos a volver nuevamente, vamos a continuar leyendo. Em, también Joseph Phil Smith habló acerca de algunas de estas informaciones, nos aclaró un poquito mejor Joseph F. Smith. Em, si lo encuentro aquí, aclaró un poquito mejor el problema este que sucedió, que mucho interpreta mal el versículo em, 7, cuando el Señor dice que yo enviaré uno poderoso y fuerte. La primera presidencia, que estaba compuesta por Joseph F. Smith, John Winder y Anton Land, tuvieron que hacer una aclaración de este verso, porque hubo personas que ellos pensaban que ellos cumplían lo que el versículo este decía. Y esta es la aclaración. Dice, el obispo Patrick era uno de aquellos hermanos que, aunque digno, amado del Señor y, según la declaración del profeta, ejemplo de piedad y uno de los grandes hombres del Señor, en ocasiones se oponía a José Smith en aquellos primeros tiempos e intentaba corregir su manera de administrar los asuntos de la iglesia. En otras palabras, extendía la mano para sostener el arca. Fue precisamente mientras prevalecían esas condiciones de rebelión, celos, orgullos, incredulidad y dureza de corazón entre los hermanos de Sion, en el condado de Jackson, Missouri, en todo lo cual participó el obispo Patrick, que se escribieron las palabras de la revelación tomada de la carta dirigida a William W. Phelps el 27 de noviembre de 1832. Aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado para repartir a los santos sus heredades, el Patris, en ese momento estaba fuera de orden, habiendo sido negligente con su deber y habiendo extendido su mano para sostener el arca, por ello fue amonestado del eminente juicio de Dios. Y se hizo la predicción de que Dios enviaría uno poderoso y fuerte para tomar su lugar, tener su obispado y con el espíritu y el poder de este alto oficio sobre él, tendría poder para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos. En otras palabras, uno que efectuaría la obra a la que le había sido nombrado al obispo Elwa Patris, pero que no había realizado. Y esto es el significado de ese versículo. Muchos lo siguen tomando a este versículo y se apartan de la iglesia. Eh, Más adelante, eh, también eh, en la misma carta, eh, nos aclara un poquito más. Dice, y dado que mediante el arrepentimiento, sacrificio y sufrimiento del obispo Patrick, sin duda, éste consiguió que se le atenuara el castigo que se le había prometido de que caería por el dador de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. También se puede considerar que pasó la ocasión de enviar a otro para ocupar su lugar, uno poderoso y fuerte, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos. Y se dio por cerrado todo el incidente de la profecía. Y ahí terminó. Esa profecía se acabó en ese momento. No, no se habló más de esto.
estaba referido directamente a Edward Patri. Si él no se arrepentía, si él no cambiaba, si él no dejaba que Jesucristo escogiera los líderes que van a dirigir la iglesia y él seguía con su corazón duro, incrédulo y teniendo celos o acusando a la primera presidencia en ese momento, de que no estaban haciendo un buen trabajo, él podía ser castigado duramente. Em, y ahora vamos al versículo 8. Vamos a repetir nuevamente el versículo 8, porque también el, el presidente David Mackay nos habló acerca de esto. Dice el versículo 8: mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dado fuerte, el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Em, el presidente, a ver si lo encuentro, el presidente David Mackay, em, también nos aclaró un poquito más acerca de esto. Dice, es un poco peligroso para nosotros salir de nuestra propia esfera e intentar dirigir los esfuerzos de un hermano sin haber recibido autoridad alguna para ello. Recordarán el caso de Usa, que extendió la mano para sostener el arca. Parece que se justificaría que, al tropezar los bueyes, él extendiera la mano para sostener aquel símbolo del convenio. Hoy día pensamos que el castigo que recibió fue muy severo, pero sea como fuere, el incidente nos enseña una lección. Miremos a nuestro alrededor y observemos cuán rápidamente mueren espiritualmente a aquellos que sin ninguna autoridad intentan sostener el arca. Su alma se llena de amargura, se le ofusca la mente, yerran en sus juicios, y su espíritu es presa de la depresión. Tal es la triste condición de hombres que, olvidando sus propias responsabilidades, pasan el tiempo buscando faltas en los demás. Y esto nosotros lo hemos visto muchas veces en nuestras iglesias. Hay personas que se la pasan buscando faltas en las personas. Se convierten en los acusadores de los hermanos. Conocemos quién, a quién se le llamó el acusador de los hermanos en, en la historia de la vida, desde el comienzo de la historia de esta humanidad. Hubo alguien que siempre se encargó de acusar a los hermanos. Y muchas veces encontramos en nuestros barrios, en nuestros lugares, personas que se convierten en esta forma. No dejan pasar nada pequeño. No están completamente siempre juzgando y acusando a las personas de no hacer esto o de no hacer aquello, que no ayudan, que ellos son los únicos que podrían hacer algo mejor. Yo pienso que en cada barrio encontramos personas que tienen esta característica y estas personas rápidamente tendrían que arrepentirse. Y nosotros también a veces caemos en algo así, de juzgar a nuestros líderes sin saber completamente la razón justa o injusta que sea, por la cual el líder tomó ciertas decisiones y debemos respetarla. Vamos a seguir leyendo. Em, Vamos a leer el versículo 9. Dice, y todos aquellos cuyo nombre no estén asentados en el libro de memorias, no hallarán herencia en aquel día. Muchos preguntaríamos qué es el libro de memoria.
Yo fui a la ayuda de las escrituras y busqué en Guía para el Estudio de las Escrituras acerca que el libro de memoria. También pueden ustedes buscar también genealogía o libro de la vida, también hay informaciones muy lindas. Dice, el libro de memoria, el libro que comenzó Adán, en el cual se llevó el registro de las obras de su descendencia, también cualquier registro similar que los profetas y los miembros fieles hayan llevado desde aquellos tiempos. Adán y sus hijos llevaron un libro de memoria, en la cual escribían por el espíritu de inspiración, y un libro de las generaciones, el cual contenía la genealogía. Puede ser que esos registros cumplan una función importante en la determinación de nuestro juicio final. Es muy importante, hermano, que nosotros pudiéramos seguir teniendo nosotros personales o en familia lo pueden hacer también, libros de memoria, en cual nosotros podemos recordar cosas y traer a memoria muchos milagros o revelaciones que Dios nos ha dado personales o para nuestra familia. Tal vez no vean muy importante ahora en esta generación, pero en las generaciones siguientes, cuando lo lean, va a ayudar muchísimo a ellos. Em, Bien, vamos a leer los últimos versículos. Eh, en el 11 y el 12 eh, vamos a leer también, habla acerca del libro de la ley también. Pueden buscar información de esto. En el 11 y el 12 dice, y los del sumo sacerdocio, así como los del sacerdocio menor y los miembros, cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la ley, o se descubran que han apostatado o que han sido separados de la iglesia, no tendrán herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. Por consiguiente, les será hecho como a los hijos del sacerdote, cual está escrito en el capítulo segundo, versículos 70 y 60 y 61 y 61 y 62 de Esdra. Em, Esta es la historia, cuenta de que estaba en ese tiempo Israel había sido llevado eh, por Nabucodonosor, perdón, no me sale la palabra bien, Nabucodonosor, es una palabra tan larga, tan difícil, Nabucodonosor. Fue llevado Israel pa- para el lado de Babilonia. Y yo tenía acá una información de esto. Em, a ver si lo encuentro. Para que nosotros podamos recordar un poquito mejor. Em, en ese tiempo, el nuevo rey de Babilonia era Ciro. Él permitió que el pueblo de Israel volviera nuevamente, regresara a su pueblo. Esdra, eso lo pueden encontrar en el libro de Esdra. Esdra empezó a ver los nombres de las familias y de aquellos sacerdotes. Y se encuentran que en ese libro había personas que decían que ellos eran descendientes y tenían por cierto derecho al sacerdocio. Y a buscar su genealogía, encontraron que no había ningún tipo de información de ellos. Necesitaba a Edra en la reconstrucción del templo sacerdote que oficiara. Estas familias se habían puesto ahí de que ellos venían por descendencia y se le daba el sacerdocio en ese tiempo. Pero no hubo genealogía que pudiera atestiguar a algunas de las familias
y esas familias fueron consideradas impuras y fueron sacadas de ahí. Y esto es lo que quiere decir José Smith, lo que sucedió en ese tiempo en el libro de Esdras. Em, y el libro de genealogía, hermano, es muy importante que nosotros llevemos la genealogía, em, poder saber de nuestros antepasados y no solamente tener un conocimiento de nuestros antepasados, sino ayudar a ellos a que puedan tener sus obras de que ellos no pudieron hacerlo por diferentes motivos cuando estuvieron en la tierra. Tal vez fueron confundidos por las personas, por falsos maestros y líderes religiosos, o tal vez no le interesaron, pero nosotros podemos brindarle la oportunidad de hacer las obras necesarias para que cuando llegue el Evangelio a ellos tengan la oportunidad de salir de los lugares en que están, de la oscuridad, e ir a la luz. Nosotros podemos ser este puente o este eslabón conectivo entre nuestros seres queridos que han dejado esta tierra mucho tiempo antes y nosotros podemos ayudarle a que ellos escuchen nuevamente el Evangelio. Y esta es la parte bellísima del Evangelio. Am, Ahora vamos a pasar a, a la sección 86. La sección 86 habla, eh, en ese tiempo José Smith estaba dando una revisación de la Biblia. Él había traducido y había revisado la Biblia, había hecho nueva información, pero la estaba viendo y corrigiendo algunos datos, alguna información eh, de lo que... y llegó en ese momento a, a la parábola de Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 13, que habla acerca de esto, ¿no? Y vamos a ir. Vamos a leer la sección 86. Al parecer, José volvió a hacer preguntas acerca de estas parábolas que la conocemos, la del trigo y la cizaña. Em, y el Señor comienza diciendo, de cierto así dice el Señor a vosotros, mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo y los apóstoles fueron los sembradores de las semillas. Y al dormirse esto, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar, y aquí éste siembra la cizaña, por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Aquí en este último parte del versículo 3 hace referencia del Apocalipsis, del capítulo 12 y versículo 6 en que habla de la mujer que huye al desierto. Ya hemos hablado anteriormente de esto. La mujer representa a la iglesia, huye al desierto. Es como si en realidad Dios protegía, la mujer representa a la iglesia, protegió la iglesia estando en una parte le llama desierto. Cuando muere Jesucristo y los apóstoles, cuando dice el versículo 3 y al dormirse esto, entra el apóstata, la ramera, la Babilonia, se conoce como la apostasía. Es una forma de decir que se durmieron,
porque en realidad la iglesia de Jesucristo no fue completamente destruida. Fue sacado, sí, la autoridad y el poder de Dios, que es el sacerdocio, fue sacado, pero las enseñanzas de Jesucristo continuaron por muchas generaciones, por muchos siglos, continuaron en el mundo. Las personas utilizaron el nombre de Jesucristo para hacer muchas cosas buenas, pero también cometieron atrocidades que nosotros sabemos toda esta en la historia del mundo. Em, la iglesia quedó oculta en un lugar hasta que llegó el año 1820, que la saca del desierto y la trae nuevamente y empieza a restaurar todas aquellas cosas que se habían perdido cuando estaba Jesucristo y los apóstoles. Toda la autoridad y el poder de Dios regresa nuevamente a la iglesia de Jesucristo en esta última dispensación de todos los tiempos. Em, Quería mostrarle también algunas em, cositas que yo tengo aquí que he guardado em, el Elder Maxwell. A ver si la encuentro el Elder Maxwell. Em, Aquí está. Bien, vamos a leer lo que dijo el Elder Maxwell. Dice, hace años me preguntaba con extrañeza qué querría decir la palabra de las Escrituras referente a que los ángeles esperaban día y noche el gran mandamiento de venir a la tierra, a cegar la cizaña de un mundo inicuo donde reina el dolor. Me preguntaba a qué se debería su impaciencia. Pero al considerar el innecesario y enorme sufrimiento humano, ya no me extraña. La última siega ocurrirá solo cuando nuestro Padre Celestial determine que el mundo esté enteramente maduro. Y esto es lo que vamos a leer, está en Doctrina y Convenio 86.7. Entre tanto, hermanos y hermanas, el reto que tenemos es sobrevivir espiritualmente en este mundo que se va deteriorando y en el que el trigo y la cizaña crecen juntos. Este es uno de los problemas que actualmente estamos teniendo, es que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y vamos a leer en el versículo 4 en adelante. Mas he aquí en los postreros días, aún ahora, mientras el Señor comienza a sacar a la luz la palabra y la hierba está brotando y todavía es tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Lo que hablaba el Elder Maxwell. Mas el Señor le dice, no arranques la cizaña, mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe, no sea que destruyáis también el trigo. Y este versículo es muy importante y llama muchísimo la atención, que el Señor no quiere que toque la cizaña, que quiere que estén juntos los dos. Por algún momento, alguna circunstancia, Dios quiere que estén esos juntos. Muchas veces he escuchado personas que dicen, ¿por qué Dios no viene ya y saca a los malvados y deja a los buenos? En este caso, ¿por qué no viene Dios y saca la cizaña y deja el trigo? Eh, y el Señor dice que todavía no es tiempo, que es mejor que sea así, que el- lo interesante en esto, el Señor eh, le dice en el versículo 7, dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enteramente madura. Por alguna razón el Señor quiere
que crezcan juntos. Yo pienso que tiene mucho que ver también con la relación de la oposición. Nosotros necesitamos la oposición. Necesitamos que esta cizaña crezca al lado nuestro, porque de esta forma nosotros podemos aumentar en fe, aumentar nuestros testimonios. Eh, Porque sería muy bueno sacar a los malos y quedar lo justo nomás, pero ¿cómo podemos mostrarle al Señor sin oposición que nosotros somos capaces de obedecer las leyes y cumplir con los mandamientos? Sí o sí necesitamos una oposición. Necesitamos una fuerza negativa para hacernos crecer positivamente. Podemos ver la diferencia, podemos ver cómo actúan los demás y esto hace que nosotros nos fortalezcamos nosotros mismos. Nuestro testimonio también crece y aumenta. Es muy interesante que el Señor permite que la cizaña eh, crezca con nosotros también. Em, Quería compartir con ustedes también. Aquí tengo em, lo que sucederá con, con la cizaña, ¿no? Nosotros en esto, cuando venga la cosecha, el Señor dice qué va a suceder con la cizaña, ¿no? El- en el versículo siguiente dice, deja que crezca junto, después, entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña, y después de recoger el trigo, he aquí la cizaña será atada para ser quemada. Luego que se hace la cosecha, cuando ya está todo maduro, la cizaña va a estar atada en un lugar y va a ser quemada completamente. Eh, por eso nosotros, el Señor permite que que nosotros sigamos teniendo este grado de oposición que es considerada la cizaña, ¿no? Em, a ver si encuentro yo tenía aquí para hacer una diferencia de una cosa a otra. Em, bueno, no la encuentro. Em, pero quiero mostrarle más o menos la diferencia que existe cuando el trigo y la cizaña ya están maduros. Se puede ver la diferencia. Em, Cuando ya está maduro, eh, hay una gran diferencia entre uno y el otro. ¿Qué nos quiso decir el Señor con esto? Em, Tengo algunas historias que he escuchado. Especialmente hay una historia que me llegó mucho al corazón, que se trata de un joven que estaba en una gran ciudad, en la calle, estaba en muy mala situación. eh, Al parecer estaba usando sustancias que le causaban graves problemas a él. En ese momento pasaron dos misioneros. Él le gritó cosas a los misioneros. Los misioneros lo escucharon. Por alguna razón, volviendo, volvieron y se pusieron a hablar con esta persona. Pero vieron que no llegaban a ningún punto lógico. La persona estaba con ciertas influencias o intoxicado. Lo único que pudieron hacer los misioneros es entregarle una tarjetita de artículo de fe. Cuando le entregan, el joven recibe la tarjetita, los misioneros se van y dice que el joven, al mirar a esos jóvenes y a mirar la tarjetita que tenía de un lado de los artículos de fe, pero del otro lado estaba la foto de Jesucristo, él dijo que a él le hubiera gustado ser como ellos. Por alguna razón en ese momento él se empieza a sentir mal, eh, se cae al suelo,
eh, lo llevan al hospital y lo atienden de sus problemas, sus dificultades. Eh, y cuando él se recupera en el hospital, él toma la determinación de ser una mejor persona. Él abandona todos eh, todo lo que él estaba haciendo que le causaba problemas y enfermedades. Eh, Estaba completamente los días que él llevaba, él se la pasaba usando ciertas sustancias tóxicas y él terminó con todo esto. Buscó la iglesia y se bautizó en la iglesia y, y es un miembro. Esta historia fue contada eh, que esta persona era de Puerto Rico eh, y se convirtió en miembro de la iglesia de Jesucristo y ahora actualmente es una gran persona. También hay otra historia que de una persona también que llevaba una vida muy disipada, una vida muy de las cosas del mundo, y se encontró un día que no pudo llegar a su casa, se acostó en un banco de una plaza y ahí se durmió. También estaba usando ciertas bebidas tóxicas que le causaban mal. Eh, Él no llevaba una vida buena, digamos. Eh, Estaba consumiendo un montón de bebidas que no podía dejarla en sí. Cuando él estaba en ese parque, ya estaba amaneciendo, dos misioneros también pasaron y vieron a estas personas ahí, que estaba tal vez reponiéndose, ya estaba sentado tal vez, se le acercaron y hablaron con él. Eh, Él no recuerda de qué hablaron ni qué le dijeron. Lo único que recuerda es que esos dos jóvenes estaban hablando con él, pero no se acuerda de nada. Los misioneros hablaron un rato con él, se fue, él pudo llegar a su casa. eh, Se preparó ya cuando estaba en buena condición, ya se había pasado todo el problema en cual estaba. Él se empezó a sentir un poquito mejor eh, cuando le golpean la puerta en la casa. Él fue a abrir la puerta y encontró a dos jóvenes parados ahí. Él cuenta que dice que cuando vio a esos dos jóvenes, dice que parecían ángeles. Esos dos jóvenes dijeron que lo habían conocido en el parque, que él le había dado la dirección y él le dijo que sí, que pasara y escuchó el Evangelio. Él se bautizó, cambió completamente su vida y no solamente su vida, sino también todas sus generaciones siguientes. Eh, los trajo a ellos al Evangelio, a la iglesia de Jesucristo. Por eso muchas veces no debemos eh, cortar las cizañas rápidamente. Debemos esperar que se madure. El Señor sabe cuándo madurará. Tal vez la cizaña, si queremos cortar la cizaña y sacarla, tal vez también lastimemos. El Señor dice que podemos también, por error, destruir al trigo. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 8 de modo que así dice el Señor a vosotros, a quien he continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres, porque sois herederos legítimos según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezca por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por la boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y le da la bendición, así que bendito soy si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio
un Salvador para mi pueblo Israel. El Señor así lo ha dicho. Em, es muy importante, hermano, que nosotros podamos mirar a las personas de una forma diferente, porque no sabemos en qué momento lo que nosotros consideramos que tal vez sea cizaña pueda ser un trigo. Al madurar, pueda llegar a ser un trigo. Tenemos que aprender a mirar a los hijos e hijas de Dios de una manera diferente y aprender a verlos como lo ve Dios o como lo ve Jesucristo mismo, a ellos como hijos e hijas de Dios. No sabemos en qué punto, en qué momento Dios obrará milagros en esa persona, así como obró milagros con nosotros. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 21 años. Él también me sacó a mí del mundo. Tal vez si la gente me hubiera visto, hubieran dicho, este es una cizaña también. Eh, no quiero decir que todavía estoy, ya soy maduro como un trigo. Estoy en ese proceso. Pero todos que hemos conocido el Evangelio de grande, hemos pasado por esto. Nosotros tal vez fuimos, se nos veía como cizaña, pero ahora al conocer el Evangelio podemos ver que somos como trigo. Em, y es la gran bendición que tenemos gracias a los misioneros que fueron a cosechar y no cortó la cizaña, sino que esperó que nosotros maduremos. De esta forma fuimos contados entre los del trigo. Y ahora vamos a pasar directamente a la sección eh, 87. Esta sección 87 dice en el encabezamiento, revelación y profecías sobre la guerra, dada por medio de José Smith el profeta, en Kirtland, Ohio, o cerca de allí, muy bien, no tienen mucha información, pero fue el 25 de diciembre de 1832. Fue el día de Navidad. Durante esa época prevalecía en los Estados Unidos la disputa en cuanto a la esclavitud y a la anulación de los impuestos federales de Carolina del Sur. En la historia de José Smith se indica que la aparición de problemas entre las naciones son cada vez más visibles para el profeta que lo que había sido previamente desde que la iglesia comenzó su jornada de salir del desierto. Es muy interesante esta sección porque tanto la sección 85 y 87 no fueron puestas junto con Doctrina y Convenio en 1835. Dice, fueron dados esos días, la revelación fueron dadas esos días que figuran en los encabezamientos, pero no fueron puestas como parte de Doctrina y Convenio. Hasta que Brigham Young, el profeta, le asignara y realizaron actualizaciones inspiradoras de Doctrina y Convenio en 1876. Partes de Doctrina y Convenio 85-87 fueron incluidas en 1876. Por alguna razón, estas se quedaron aparte y el profeta Brigham Young, al verla, él dijo que no, que se tendrían que estar dentro de Doctrina y Convenio y fueron canonizados. Em, Esto habla directamente de la guerra civil de Estados Unidos. José Smith en Navidad estaba leyendo el periódico y ve que existían estos graves problemas, especialmente en South Carolina, donde se estaban rebelando diciendo que ellos no iban a aceptar al gobierno federal, Carolina del Sur, que no iba a aceptar los impuestos que les ponía el gobierno federal. El presidente en ese tiempo le dijo que esto es rebelión y que iba a mandar fuerzas militares, pero sucedió algo muy diferente y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es allí que José me pregunta y el Señor le dice, vamos a leerlo todo porque es muy cortito. De cierto, así dice el Señor, concerniente a la guerra
que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur. Ahí le hace saber que Carolina del Sur va a levantarse, va a causar una gran rebelión. Dice de las cuales finalmente resultará la muerte y la miseria de muchas almas. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando allí, en Carolina del Sur. Em, Voy a leerle hasta el versículo 4 completamente. Dice, em, porque aquí, en el versículo 3, ¿no? He aquí los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aún al país de la Gran Bretaña, como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones. Entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Y acontecerá que después de muchos días, que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Em, Vamos a leer un poquito de lo que habla em, en la historia de la iglesia, ahí en Revelaciones en Contexto. Habla un poquito de esto que se le conoce como paz y guerra. Ustedes lo pueden leer completo, yo voy a leer algunas partecitas nomás, como ser en este segundo párrafo. Dice, los aranceles se habían fijado para proteger a los fabricantes del norte en contra de las competencias extranjeras, pero los agricultores del sur consideraban que eran injustos. ¿Por qué debían pagar más por bienes de que su región ni siquiera producía? Andrew Jackson, el presidente de los Estados Unidos, emitió una proclamación en la que advertía que el rechazo de los aranceles federales por parte de Carolina del Sur era un acto de rebelión que podía terminar en la efusión de sangre. La respuesta de Carolina del Sur fue prepararse sin demora para la guerra. No se veía arreglo alguno por ninguna parte. Los informes que los residentes de Kirla leyeron sonaban el tambor de guerra. Si una bayoneta federal reluce dentro de nuestra frontera, decía uno de los informes, será una guerra de soberanos. Esta revelación, como que era un día de Navidad, José Smith siguió muy cerca el conflicto por medio de los periódicos que llegaban a Kirla. Agregó una nota a su historia personal en cuanto a la gente de Carolina del Sur declarando el estado de ello una nación libre e independiente. Y también incluyó en la nota la proclamación en contra de de esa rebelión dada por el presidente Jackson. Y entonces, después de esas líneas, José insertó lo que llamó una profecía de guerra, una revelación que dictó a su secretario Frederick William el día de Navidad de 1832, apenas unos días después de que la sorprendente noticia apareció en los periódicos de Kirtland. Esa revelación se conoce actualmente como Doctrina y Convenios 87. Léalo porque es muy interesante, hay mucha historia en esto, mucha información que ayudaría a entender mejor los conflictos que estaban sucediendo. Yo voy a dar esta parte que dice la crisis queda atrás. Para gran sorpresa de todos, la crisis de la anulación llegó a su fin casi antes de haber empezado, en febrero de 1833. El presidente Jackson hizo los arreglos para un arancel de concesión más bajo, reafirmando los derechos del gobierno federal y al mismo tiempo satisfaciendo las demandas de los
secesionistas a favor de los derechos de los estados. La crisis quedó atrás, la paz regresó a la tierra y el presidente Jackson disfrutó lo que quizá fue su mayor triunfo como presidente. La resolución pacífica de las crisis complació a todos, excepto a los instigadores más apasionados. Como seguidor de Cristo, José amaba la paz y le placía la conciliación, y esperaba con anhelo el regreso del príncipe de paz y su pacífico reino milenario. Esto es lo que sucedió, o sea que después que José recibió esta revelación, eh, el presidente llegó a un acuerdo eh, y aplacó por un breve momento, unos cuantos años, aplacó los malos sentimientos que estaban creciendo en South Carolina, en, en el sur de Sur Carolina, o Carolina del Sur, perdón, en Carolina del Sur. Em, a pesar de que no hubo la guerra, en ese momento no ocurrió ninguna guerra, em, y muchos miembros de la iglesia pensaron de que no fue una profecía, que José Mí se equivocó. eh, Tal vez muchos pueden pensar de que José Mí no era un profeta. Su testimonio estaba basado en las profecías que el profeta José Mí estaba dando. Si nosotros basamos nuestro testimonio en, en milagros, apariciones de ángeles o profecías cumplidas, vamos a tener serios problemas con nuestro testimonio. Tenemos historia en el libro Mormón, como la Amal y Lemuel, que a pesar que ellos vieron un ángel, apenas el ángel se fue, ellos siguieron con malos sentimientos hasta el momento que se apartaron. Hay personas que han visto grandes milagros. Hemos escuchado y hemos comentado historias de personas que han visto milagros. Y si el testimonio está basado en esto, no es muy fuerte. Es como el Jesucristo dijo, edificamos sobre arena. Nuestro testimonio tiene que estar basado por medio del Espíritu Santo que responde a nuestro corazón, que lo que estamos viendo o escuchando o aceptando es verdadero. Porque sabemos que las personas a veces fallan. Y este de José Smith en realidad no falló, fue en ese momento que no sucedió la guerra. Como también sabemos, hay parte en la Biblia, hay muchas revelaciones en la Biblia que no se cumplieron por ese tiempo, sino que pasaron siglos, como la historia, la más conocida, Jonás, cuando el Señor los mandó a predicar a Nínive, que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida, pero se arrepintieron y la ciudad no fue destruida en ese momento. Pero más adelante la ciudad sí fue destruida. Em, el- Habían pasado más o menos unos 100 años, más de 100 años, que la ciudad después de Nínive cayó nuevamente en graves problemas, se convirtieron en gente inicua y le llegó la destrucción a ellos. Am, Muy bien, vamos a leer el versículo 5, quedamos en el 4. Dice, también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente, hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Muchas veces cuando se habla del resto es el resto de Israel, también puede ser el resto de los lamanitas que quedaron. Em, los historiadores no llegan tampoco a un acuerdo de que si está hablando que el resto de lo que haya quedado
si está hablando acerca eh, de los indígenas que vivían en ese tiempo, o estaban hablando de los descendientes de Israel, o tal vez estaban hablando de las personas que habían venido de África, que habían quedado como esclavos. Ellos iban a causar graves problemas. Em, pero esta revelación em, puede causar graves problemas en muchas personas si nosotros basamos nuestro testimonio en esto. Am, Tengo aquí lo que el elder, un 70, el elder Godoy, eh, permítame un segundito para buscarlo. En la conferencia de octubre del 2008, él dijo: en ocasiones creemos que para tener un testimonio de la iglesia es preciso presenciar una experiencia grandiosa y poderosa, o un hecho singular que erradique cualquier duda de haber recibido una respuesta o una confirmación. Los grandes acontecimientos no son una garantía de que nuestro testimonio será fuerte. La Mani y Lemuel son buenos ejemplos de ello. Aún recibiendo la visita de ángeles, casi al instante siguiente volvieron a cuestionar la voluntad del Señor. Algunos de los grandes líderes de estos últimos días pueden enseñarnos en cuanto a este principio. Ellos fueron instruidos de lo alto en los primeros días de la restauración, y aún así no fueron lo bastante fuertes para perseverar hasta el fin. Estas experiencias demuestran que recibir un testimonio de la voz apacible y delicada algunas veces ejerce una mayor influencia en nuestro testimonio que la visita de un ángel. También tengo el del elder, del, del presidente. También tengo acá una información del presidente Hunter. Am, a ver dónde está el presidente Hunter. Am, hmm, sí, aquí lo tengo. El presidente Hunter también habló acerca del testimonio, pero esta vez habló del testimonio de él cuando era joven. Y es muy interesante lo que él dice. El testimonio de Howard Hunter aumentó a lo largo de los años. Cuando tenía unos más de 20 años y vivía en Los Ángeles, California, comenzó a reconocer la importancia del estudio meticuloso del Evangelio. Escribió: aunque había asistido a las clases de la iglesia casi toda la vida, mi primer verdadero despertar al Evangelio se produjo en una clase de escuela dominical. Así que maestro de la escuela dominical o maestro de cualquier grupo de la iglesia, es muy importante que nosotros nos preparemos bien y estemos listos para ayudar a nuestros hermanos a poder sentir el Espíritu Santo, para que ellos también tengan el deseo de leer las Escrituras y prepararse. Y vamos a ver lo que sucedió con el presidente Howard W. Hunter. Dice: se produjo en la clase de la escuela dominical en el barrio Adams, enseñada por el hermano Peter Clayton. Él tenía riquezas de conocimiento y la habilidad de inspirar a los jóvenes. Yo estudiaba las lecciones, leía las asignaciones que nos daba y participaba hablando de los temas asignados. Considero ese periodo de mi vida como el tiempo en que las verdades del Evangelio comenzaron a desplegarse ante mí. Siempre tuve un testimonio del Evangelio, pero repentinamente comencé a comprender.
Hay una gran diferencia en esto. Muchos años después, el presidente Hunter explicó, llega un momento en que comprendemos los principios de nuestra creación y quiénes somos. De repente, esas cosas se tornan claras para nosotros y nos vibra el corazón. Es el momento en que el testimonio nos penetra el alma misma y sabemos más allá de toda duda que Dios es nuestro Padre, que vive, que es una realidad, que somos literalmente sus hijos. Es, no debemos basar nuestro testimonio en las cosas que vemos. Es mejor que el Espíritu Santo nos hable directamente a nuestro espíritu y que ponga un sello que sea eterno en nuestro corazón. De esa forma nosotros vamos a edificar sobre roca. Vamos a continuar leyendo. Em, Terminamos en el versículo 5. Vamos del 6 hasta el 8, terminamos, dice, y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra, y con hambres, plagas, terremotos, trueno del cielo, también con violentos e intensos relámpagos se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaoth el clamor de los santos y de la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Em, Cuando habla aquí de que se van a derramar muchas guerras alrededor del mundo, yo estuve investigando, ustedes también lo pueden ver, que a partir del año 1832 en adelante hubo muchísimas guerras alrededor del mundo, desde Rusia hasta Francia, de Francia hasta Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda hasta Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos hasta la última punta de Sudamérica, hasta las últimas partes allá en Argentina. Hubo por todas partes guerras y guerras y guerras. En ese tiempo estaban dominando muchísimo. Más adelante, después de los años 1860, hubo un gran control en grandes partes que se conocía como el Ottoman. Ellos controlaban muchos y muchos países se rebelaban con ellos continuamente. Había muchas rebeliones, había muchas muertes. En las islas también había muchas persecuciones, muchas muertes. Realmente fue alrededor del mundo a partir de ese tiempo, porque sí o sí llegó la guerra a Estados Unidos. Comenzó en 1861 y comenzó en Carolina del Sur. Ahí comenzó el primer disparo de guerra de rebelión, como lo había dicho el profeta José Smith. Em, y esta guerra no pararon, y así siguieron. Y en el siglo XIX vino la Primera Guerra Mundial y después continuó la Segunda Guerra Mundial y no ha parado, siempre ha habido guerra alrededor del mundo. Em, pero el Señor sabe de estas cosas, Él sabe que van a suceder porque Él conoce el corazón de las personas, sabe que los corazones de ellos eh, son muy fácil que se vayan a las cosas del mal, sigan obedeciendo al enemigo de nuestras almas por busca de poder y gloria. Casi todas las guerras han sido por busca de poder y gloria. Pero Él nos deja un gran mensaje al último, que dice permanecer en lugares santos.
Y quería compartir con ustedes, tengo aquí eh, algo de que nos hablaron también nuestros apóstoles y nuestros profetas de permanecer en lugares santos. Vamos a leer primeramente al presidente Monson. Dice, el Señor nos extiende la invitación. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Al hacerlo sentiremos su espíritu en la vida, el cual nos dará el deseo y el valor de permanecer firmes en rectitud, de permanecer en lugares santos y no ser movidos. Muchas veces cuando escuchamos permanecer en lugares santos, utilizamos la palabra lugar como si fuera un país o una ciudad específica, pero también como el presidente Monson habla de lugar, habla de en nuestro corazón, que nosotros seamos fieles, que nosotros guardemos los mandamientos, que nosotros tengamos esta, esta rectitud, el deseo y el valor de permanecer firme en rectitud. Y el Elder Oaks dijo que esto fue, lo pueden encontrar en la Liaona, uno en noviembre del 2011 y la del Elder Oaks en la Liaona de mayo de 2004. Dice, ¿cuáles son esos lugares santos? Por cierto, incluye el templo y sus convenios que se guarden fielmente. Ciertamente incluye un hogar donde se atesora a los hijos y se respeta a los padres. Por seguro, los lugares santos incluyen los puestos de deber asignados por la autoridad del sacerdocio, entre ellos las misiones y los llamamientos que se cumplen fielmente en las ramas, los barrios y las estacas. Es para pensarlo, meditarlo bien, estos lugares santos, ellos nos están hablando y aclarando bien cuáles son estos lugares santos. Igual que la nueva Sión. Primeramente, nuestro corazón tiene que ser una Sión. Sión significa corazón puro. Luego, Dios nos llamará y estaremos en los lugares que Él quiere que estemos. Puede ser en nuestra casa, puede ser en el templo, en las capillas, en nuestro llamamiento, cumpliendo una misión, tal vez estamos haciendo una misión o lo que sea. Eso van a ser nuestros lugares santos. Si cumplimos con los convenios y los mandamientos y nuestras responsabilidades en la iglesia. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, hermanos. Hay muchísimo para hablar, hay muchísimo para hacer, como siempre digo, pero he podido eh, hacer lo mejor que yo puedo y dejo que Dios decida siempre. Él es el que nos guía y nos ayuda. No podemos olvidarnos de que Él nos ama muchísimo a nosotros. Él tiene un gran amor por nosotros. Y en esta parábola del trigo y la cizaña podemos ver el gran amor que tiene por nosotros. Le dice a los ángeles, no, no corten todavía la cizaña. Esperemos a ver qué pasa más adelante. Ayuda al trigo a crecer, pero también podemos confundirnos. Pensamos que es una cizaña y si somos cortados, ya veo que era un trigo. Y nosotros en nuestras vidas tal vez hemos comenzado como cizaña, pero el Señor nos llamó, eh, aplantamos nuestros corazones y Él nos convirtió en trigos para madurar para Él y para ser guardado en el reino celestial. Por favor, si le gustó, dele un me gusta, dele un like o puede compartirlo para poder crecer y poder llegar a más personas. O también ustedes pueden grabar algo y para que quede para sus hijos, para su posteridad, dejen su testimonio, pueden hablar del Evangelio, especialmente a sus hijos. Denle el testimonio que ustedes tienen.
Tal vez podemos ver a un hijo nuestro o amigos o un familiar que parece una cizaña, pero démosles tiempo. Tal vez más adelante se convierta en un trigo. Y lo comparto con ustedes y lo dejo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.